Me gustaría empezar el primero de los tres módulos que tenemos por delante, de lo general a lo particular, y hablar de los tiempos que nos tocó vivir. Vivimos tiempos de enormes dilemas y sobre todo de muchos cambios. Vivimos tiempos cargados de eventos fuera de lo común. La crisis climática, la población urbana por primera vez supera a la rural, tenemos cientos de ciudades superpobladas que, como vimos hace poco, o como estamos viendo en este momento, mientras se graba este video, a veces entran en confinamiento. Aquí Ciudad de México, acá una imagen increíble de Bogotá, París, Madrid. Vivimos tiempos en donde nos dicen que las guerras del futuro van a ser con drones teledirigidos y esa tecnología ya está disponible. Vivimos tiempos de migraciones masivas. Y estos fenómenos, entre muchos otros, socavan la estabilidad del planeta y cuestionan nuestras certezas. En este contexto, se nos hace cada vez más difícil encontrar un vínculo entre los fenómenos cotidianos y las explicaciones globales. Así, sentimos que los sucesos inesperados siguen y siguen ocurriendo y no podemos enmarcarlos de ninguna manera en respuestas colectivas. A la vez, muchos de nuestros hábitos cotidianos se modificaron. Con la introducción masiva de teléfonos inteligentes, esos pequeños ordenadores que llevamos en nuestros bolsillos, cambió nuestra forma de comunicarnos, de vincularnos y de interactuar. Cambió también, y de forma muy acelerada, nuestra forma de informarnos. Vivimos una época en que la circulación de los mensajes políticos cambió. Y la proliferación de nuevos espacios digitales que van desde la plaza pública de Facebook hasta los ambientes privados de los grupos de WhatsApp habilitaron formas de comunicación sin precedentes. Estas formas, impensadas hace muy pocos años atrás, influyen más y más en nosotros, en las personas, y opacan incluso la incidencia tradicional de los medios de comunicación cuyo prestigio está en mínimos históricos. Así, lo vemos, se crean artículos, sitios web, publicaciones deliberadamente engañosas. El fenómeno es global y, aunque es muy reciente, abundan estudios de sociedad y cultura que lo describen. El Eurobarómetro de Noticias Falsas y Desinformación Online, que depende de la Unión Europea, por ejemplo, identificó en una encuesta que el 37% de su muestra encuentra noticias falsas todos los días o casi todos los días. De esa muestra, el 83% lo percibe como un problema para la democracia. Entonces, las noticias falsas, las fake news, existen, son frecuentes y son consideradas un problema. Y más allá de las intenciones de quienes las producen, las piezas de desinformación son un evento político. Son un evento político en tanto se inscriben en la disputa por el poder simbólico, en tanto buscan dar sentido a situaciones coyunturales, en tanto quieren afectar nuestra cosmovisión y, como veremos más frecuentemente, en tanto procuran infringir un daño en el oponente político. Por supuesto, los efectos de la circulación de desinformación no pueden ser inocuos, y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, inciden en nuestras costumbres y eso necesariamente afecta el espacio público. El juego de atacar y de demonizar sistemáticamente a los oponentes políticos nutre los procesos de polarización y cada vez más, también en nuestra región, acompaña tendencias políticas autoritarias. En este marco, para enfrentar el problema, surgen propuestas políticas, a veces incluso formuladas como proyectos de ley, en algunos casos minoritarios, ya legisladas, que incluyen rastreos de mensajerías privadas, la prohibición de perfiles falsos o la remoción preventiva, entre comillas, de contenido. No está claro que estos caminos vayan a contribuir a la solución. La búsqueda de soluciones en el derecho o en la creación de nuevos tipos penales podrían afectar intereses legítimos y hasta derechos humanos.
El debate, y eso intentaré argumentar, está cargado de dilemas. Por su parte, desde el punto de vista de los medios tradicionales y el periodismo, su oficio, como lo conocíamos, está en jaque. Y preocupados por las audiencias y sobre todo por los clics, los medios tradicionales se hacen cada vez más eco de lo que pasa en los medios no tradicionales, como una forma también de ingresar a esa conversación. Y cada vez más copian sus recetas, sus fórmulas, su estilo. Hoy en los portales de los sitios de noticias encontramos frecuentemente estrategias devenidas artículos que incluyen el uso de listas numeradas, muchas veces con increíbles titulares para llamar la atención, la omisión de puntos claves, como en la noticia de Rihanna y Drake que estamos viendo, o la interpelación y el planteamiento de desafíos, retos a los lectores. 15 datos sobre Miguel de Cervantes que seguramente desconocías. Vemos la utilización de exclamaciones o preguntas directas en el titular, el uso del lenguaje coloquial con juegos de palabras, frases hechas, Irán trolea a Estados Unidos, sarcasmo, el uso de titulares extravagantes, de opiniones controvertidas, de exageraciones, de generalizaciones a partir de anécdotas. Todas estas cosas eran difíciles de ver hace pocos años en los medios tradicionales. Al lado del periodismo tradicional crecen nuevos medios, medios dedicados a la verificación del discurso público. Este esfuerzo, como veremos ya presente en muchos países de la región, es necesario e interesante. Pero dicho por quienes se dedican al fact-checking, al chequeo del discurso público, los intentos son reactivos e insuficientes, porque la capacidad de mensajes falsos es abrumadora y verificar la información es un proceso que requiere mucho tiempo y por ende recursos. Pero sobre todo, el recorte de lo verificado o verificable no lidia con un enorme volumen de mensajes desinformantes que ya no tienen la apariencia del contenido informativo. No tienen contenido verificable. Son memes, caricaturas, pseudohechos, distorsiones, información recalentada o aislada de contexto. Estas piezas ya no buscan encontrar un público que las crea reales. Son operaciones de propaganda diseñadas para crear un estado mental de cercanía cognitiva y emocional que confirme las creencias en la audiencia y que refuerce sus identidades. Muchas veces se usa la analogía de la nueva plaza pública, ¿no?, para referirse a las redes sociales, por ejemplo, a Facebook habitualmente. Esta ilusión no solamente ignora que estos espacios son digitados por empresas privadas, con escasos controles públicos sobre sus algoritmos, sino que también esos mismos algoritmos potencian el encuentro solo entre personas e ideas semejantes. Así, esta sensación que deliberadamente buscan infundir de que cuando alguien postea algo en las redes sociales está emitiendo un mensaje para el mundo, en realidad lo más probable es que solo le esté hablando a las personas con las que conversa siempre. Internet creó un nuevo espacio que no es un espacio público, que es un espacio en tal caso que difumina las diferencias entre lo público y lo privado. En cualquier caso, las redes sociales se han vuelto crecientemente uno de los teatros de lo social. Y desde el punto de vista de la hegemonía política son un nuevo campo de batalla en el que quienes pugnan por el poder buscan, con distintas herramientas y estrategias, lo que buscaban antes por otros medios: el reconocimiento, la atención, la consideración o hasta la imposición de su punto de vista. En este espacio, en el entorno digital, afinca una nueva lógica de circulación de mensajes políticos que descansa sobre aspectos específicos del entorno online. En primer lugar, la segmentación. Los algoritmos por detrás de las redes sociales y la posibilidad de ofrecer contenido personalizado no solo brindan un conocimiento más detallado de la opinión pública, sino que también habilitan vías para propagar los mensajes con mucha eficiencia.
La segmentación hace que la demanda y la oferta de contenidos sean cada vez más fraccionadas y cada vez más fraccionables. Los algoritmos segregan información y la distribuyen de manera consistente con las idiosincrasias de las distintas personas en línea. La interacción y la inmediatez. Las redes le agregaron un vértigo nunca antes visto a la comunicación política. En los medios de comunicación del siglo pasado, las opciones de contacto para el receptor existían, pero eran muy limitadas y llevaban un tiempo. Con la interactividad crece el poder de los receptores. La inmediatez lo que nos da y lo que le exige a la política es estar todo el tiempo en un estado de hiperalerta para poder dar respuestas en minutos ante una crisis, por ejemplo, que es susceptible de escalar en cuestión de minutos, en muy pocas horas. Otra característica fundamental que cambia la manera en que debatimos públicamente asuntos políticos es el anonimato. Las redes permiten el anonimato y así la responsabilidad de los productores de mensajes se diluye. De esta forma, el sensacionalismo, la descontextualización, la exageración, la tergiversación, así se dice, de los hechos, el prejuicio, la manipulación de sentimientos y hasta la mentira pueden propagarse y difundirse con muy bajos costos políticos o ninguno. La cuarta característica es el aura de confianza. Antes una consigna política irrumpía en el espacio público, buscaba la atención de los transeúntes que llegaban al mensaje, en general rodeados o en cercanía con otras personas. Ahora los mensajes nos van a buscar a un entorno muy peculiar, a la intimidad de nuestro teléfono. Si antes esa información se consumía de manera pasiva, hoy se da el proceso inverso. Los mensajes penetran directamente en nuestros dispositivos móviles y conviven en ese espacio con mensajes personales. Así se genera una sensación que voy a llamar aura de confianza, que crece sobre todo en los grupos pequeños y privados de WhatsApp, grupos con familiares, colegas, personas con las que compartimos afinidades o pasatiempos. Y ahí el contenido compartido salta todos los filtros y tienes muchas posibilidades, muchas más posibilidades que, por ejemplo, en una red social pública tipo Facebook, muchas mayores posibilidades de ser leído. Llega a todos los miembros del grupo y hasta puede tener interacciones. El aura de confianza le adhiere verosimilitud al contenido compartido, a los mensajes, le otorga crédito, y no tanto por la calidad de las fuentes, sino más por la afinidad con la persona que los comparte. La quinta característica que me gustaría resaltar es la pérdida de centralidad, que esto es esencial, por ejemplo, para la planificación de campañas políticas. Por supuesto, las redes tienen sus jerarquías y tienen nodos de mayor potencia. No es lo mismo un influencer que un militante. No es lo mismo el núcleo duro que los simpatizantes. Pero hay jerarquías. La horizontalidad es otra ilusión que nos propone el espacio de las redes sociales. Aún así, las redes propician una comunicación necesariamente más descentralizada que antes. Antes el centro de gravedad de la comunicación política, y se ve muy claro en el caso de las campañas, estaba más controlado, era más estructurado, era hasta, diría, más previsible. Para la política, instalar una candidatura o una idea ya no es cosa de hacer un spot publicitario que rota y rota en la televisión. Ya no es poner afiches o carteles en la vía pública o pautar 3 notas en medios tradicionales. Hoy la comunicación política, y sobre todo en tiempos de campaña, juega un partido todos los días. Y al no poder anclarse en grandes hitos, depende de la permanencia, depende del goteo del contenido. En esa vorágine, vertebrar un mensaje se vuelve menos importante que consolidar una identidad, una estética, una comunidad de seguidores activos. Estos aspectos podríamos mencionar algunos más, pero me interesa concentrarme solo en estos 5. Configuran un panorama inédito y generan un cambio absolutamente paradigmático. La comunicación política hoy tiene que ser muy artesanal y proponer todos los días algo distinto.
Además, tiene que combinar una rutina de trabajo muy estricta con una estrategia que tiene que ser necesariamente flexible. Con la pérdida de los grandes hitos, las ventajas están en la mayor visibilidad y hay casi total dependencia de acciones reactivas. Es muy difícil planificar lo que va a suceder en una campaña. Y este cambio puede parecer menor, pero es total, porque las redes rompieron los criterios de proporcionalidad en relación a lo que la comunicación política invierte y lo que puede lograr. La infraestructura de las redes sociales requiere una nueva modalidad, una modalidad de bombardeo segmentado y estratégico ahora. Eventualmente, la rotación de estos mensajes se puede combinar con el uso de bases de datos con perfiles psicosociales muy precisos que identifican afinidades, prejuicios, miedos y maximizan las oportunidades publicitarias a muy bajo costo. La mentira siempre existió en política. La manipulación de los sentimientos y valores, el uso del miedo, la mira en los prejuicios, las técnicas de guerra psicológica tienen una larga historia. En las democracias de masas, las personas de media o baja intensidad política siempre fueron targeteadas con marcos interpretativos para ordenar quién era el enemigo y quién el amigo, para ordenar un ideal de sociedad. Las peculiaridades de estas nuevas formas de propaganda política en contextos de adopción masiva de Internet están en la posibilidad de llegar a las personas precisas a muy bajo costo para buscar una difusión propulsada por potencia de me gusta de una comunidad de seguidores activos. La polarización creciente de la sociedad latinoamericana se volvió una certeza discursiva para los actores de todos los espectros ideológicos. Es de hecho, y como vemos en imagen, incluso representada ilustrativamente de manera muy similar. La polarización responde a pautas culturales, responde a nuestra historia. La polarización está en la génesis de las sociedades latinoamericanas. La polarización es un fenómeno preexistente y se explica por múltiples factores a los que contribuyen diversos actores. En cualquier caso, la poca apertura al debate se nota y ya se nota demasiado. Se polariza, lo vivimos, se polariza la discusión cotidiana, la televisión tiende a polarizar, en las sesiones de los parlamentos se polariza. Y vemos cada vez más tipos de gráficos de interacción social como estos, que son los gráficos de interacción en redes sociales, grafos los llaman habitualmente, y lo que representan los puntos son los nodos, es decir, una cuenta de Twitter o de Facebook, podríamos decir una persona. Las, las líneas representan los contactos entre esas personas y otras personas, cuando hay una interacción entre ellas, y el tamaño de los puntos ilustra la cantidad de líneas que tiene ese punto para poder identificar cuáles son los nodos de mayor jerarquía. Lo que estamos viendo y se nota en distintas sociedades a partir de estos gráficos, se aplican a distintos países, a distintas coyunturas, muestran que el debate público en cuestiones políticas se da dentro de conglomerados, dentro de clústeres que se comunican cada vez menos. Esta es la discusión polarizada de las redes sociales graficada. Las redes sociales, sin embargo, no generan la polarización. Lo que hacen es activarla, lo que hacen es darle un campo de acción cotidiano, lo que hacen es hacerla más visible, más palpable, más minuto a minuto, más diaria, diría. Las redes sociales, con su agrupación de comunidades y la explicitación de las tribus, visibilizan y pueden acelerar los procesos de polarización. En este punto cabe rescatar que cierta polarización política es parte de la vida democrática. En el debate democrático, la crítica, el desacuerdo, la denuncia o cualquier recriminación
que demarque campos ideológicos es posible y en ocasiones, como cuando estamos frente a una contienda electoral, es hasta deseable. Toda identidad política está basada en la pertenencia y en la alteridad. Siempre en las democracias de masas han existido afirmaciones del tipo, estos somos nosotros y estos son ellos. Además, el discurso político se caracteriza por la negatividad. Para la ideología, la capacidad de contraste es esencial. Lo que caracteriza a la negatividad política de estos tiempos es la merma argumentativa. Es muchas veces hasta la ausencia de explicación. Y esto sí que puede tener que ver con el formato de las redes sociales. La radicalización discursiva en las redes sociales es prejuiciosa, menos sofisticada y menos racional que la negatividad política que conocíamos. Hoy los mensajes se elaboran de manera mucho más simple, más centrada en hechos inmediatos y de manera más binaria. Y los calificativos, muchos calificativos en las discusiones en las redes, los calificativos muchas veces priman por sobre los argumentos. En imagen está una infografía que hizo el diario El País para ilustrar los calificativos negativos en la cuenta de Donald Trump mientras fue presidente de Estados Unidos, donde se destaca la palabra indecente, crooked, en el idioma original. Malo, bad, está también bastante destacada, y deshonesto, dishonest, es la tercera en jerarquía. El contenido político más rendidor en redes no es el que refuerza las características propias, sino el que se configura en oposición a los rivales a los que se busca desmoralizar. En las redes, los actores políticos muchas veces renuncian a enamorar a sus propios simpatizantes, que ya no están satisfechos con sus candidatos incluso cuando los votan. Así se concentran cada vez más en demonizar a la alternativa en pugna. Cada vez más el factor clave para predecir la lealtad a determinado partido es cómo se sienten las personas frente a la candidatura del partido contrario. Quienes se enrolan en los polos tienen imágenes negativas, simplificadas, inexactas y estereotipadas de la otra parte. El oponente es una persona que en redes vemos poco, que en redes es lejano. Y estos gráficos a los que vuelvo ilustran esa distancia en el entorno virtual, que no es la misma que podíamos ver en el espacio físico, en donde a veces tenemos encuentros forzados en las redes al poder programar, y en donde también es programado quién vemos y con quién interactuamos. El oponente podemos ni siquiera verlo. Así, estos gráficos lo que para mí ilustran es la distancia. Lo que nos permite entender son los grados de hostilidad y desprecio hacia el otro grupo. Tiene pocos costos porque apenas nos ven. En última instancia, me parece a mí, explican que la viralización de contenido esté atada sobre todo a sentimientos de miedo y enojo. Estas prácticas, como decía antes, lejos de ser incidentales, convierten al debate cada vez más en una guerra de propaganda, en donde lo que más importa es un eslogan ingenioso, en general negativo. Importa más la frasecita corta, pegadiza, ingeniosa y viralizable que una argumentación elaborada. Y esto destruye los principios del debate democrático y amenaza también la convivencia. La polarización, al radicalizarse, no solamente afecta al grupo al que se dirigen las agresiones. El espiral también vuelve y crea en el grupo propio identidades colectivas cerradas a lo contradictorio, cada vez más impermeables a la confrontación y a la contrastación de información. Además, el odio y el enojo podrán ser coyunturalmente rendidores, pero la construcción de audiencias fanáticas altera radicalmente el quehacer político. En los parlamentos estamos viendo, por ejemplo, cómo se desactivan los incentivos para la negociación.
lo que siempre fue la política. Y a veces vemos sesiones legislativas que parecen más un tuitazo que un intercambio entre visiones alternativas. Con la construcción de comunidades cerradas, de comunidades de seguidores cerradas, la negociación, que siempre fue la esencia del Parlamento, ya no es tan rendidora desde el punto de vista político y sube los costos de cara a los propios seguidores que lo encontrarían hasta extraño o sospechoso ver a un político al que siguen y acompañan por el odio, como decía antes, sobre todo al oponente, de repente negociando con ese oponente político al que se ha insultado tanto. Hay muchas investigaciones sobre el partidismo negativo, que es una de las características de la época. Esta idea de que las preferencias construidas sobre la base de la hostilidad son rendidoras políticamente en tiempos electorales, pero lo que sucede en tiempos no electorales es que disminuyen la presión para que un funcionario electo rinda cuentas ante sus partidarios. Y esto se puede entender desde el sentido común. Cuando el apoyo de la ciudadanía a una candidatura proviene más de su aversión al candidato contrario que su preferencia al candidato propio, la lógica de responsabilidad con la que tradicionalmente se sujetaba a ese candidato propio eventualmente electo se relaja. Entonces, cuando toma posesión del cargo, es menos controlado. Me interesa dejar esta idea clara. Las redes sociales no generan la polarización, la activan, le dan un campo de acción cotidiano, la hacen más visible, la hacen más general, la hacen más generalizada. Las redes sociales, con su agrupación de comunidades, con la explicitación de tribus, aceleran los procesos de polarización. Mucho más con las identidades políticas contemporáneas, precarias, contingentes, variables, agrupables, reagrupables. En definitiva, se da la paradoja de que las técnicas efectivas para viralizar en redes devienen en el largo plazo en contra de los mismos candidatos que las usaron al deslegitimar sus instituciones, las instituciones que ocupan o aspiran a ocupar. Me voy a meter en una tipología que podrán ver más detallada en la bibliografía obligatoria de los mensajes tóxicos. Y me voy a cuidar de no dar ejemplos, o sea que me mantendré en cierto nivel de abstracción y confío que quienes escuchan podrán anclar estas características de los mensajes tóxicos en sus experiencias cotidianas en redes sociales o en las experiencias de las personas cercanas. Las piezas de propaganda política que componen el sistema que aquí llamamos desinformación pueden a veces estar disfrazadas de noticias. A veces no. Pero siempre son impactantes, siempre son asombrosas, siempre son extraordinarias. Además, generalmente operan en el campo afectivo, el campo de los valores, los sentimientos, el campo de los sesgos cognitivos. Lo que buscan las piezas de desinformación, que aquí llamé mensajes tóxicos, es crear un estado mental de cercanía que confirme las creencias e identidades que la audiencia ya tiene. Y este contenido, al despertar emociones fuertes, energiza a esas audiencias y nos garantiza una difusión más rápida, una difusión más profunda y mucho más amplia en las redes sociales. Así, en general, la performance de estas piezas es superlativa, mucho mayor a las piezas de información real. En la mayoría de los casos, y me interesa aclararlo, quienes comparten y a veces quienes crean estas piezas de desinformación no se reconocen como personas fanáticas. Podrán o no acabar poco a poco intoxicados por el clima, podrán acabar radicalizados, podrán derivar en una polarización más extrema.
Pero me interesa rescatar que el bombardeo constante afecta a los destinatarios, independientemente de las intenciones de quien produce o reenvía ese mensaje, y los afecta de manera consciente e inconsciente, porque presiona sobre sus sentimientos y sus valores. Porque al fin y al cabo lo que hace es alterar la capacidad de reflexión. No existe una fórmula que haga que una pieza se vuelva viral, ¿no? ¿Quién quisiera? Pero en general estos mensajes se construyen sobre algún tema de la agenda pública que los vincula con una narrativa ya existente, pero con una pequeña vuelta de tuerca que la vuelve novedosa o sorprendente o impactante o cómica incluso. Trabajamos en el artículo consignado en la bibliografía obligatoria sobre algunos atributos que podemos abstraer, como si nos volviéramos de repente un comando que crea este tipo de mensajes. Vamos a verlos. Lo primero para decir es que son un sistema, que crean un clima. Como tal, estas piezas no buscan convencer o ser veraces individualmente, no funcionan aisladas, sino que funcionan en combinación. Son un sistema que busca la creación de un animus, de un ánimo, que en general tiene que ver con el cierre cognitivo y emocional. Como son un sistema, funcionan con la repetición de una consigna aplicada a diferentes circunstancias. Determinado hecho se vuelve un retrato o una parodia y tiende a ser considerado más exacto o ajustado en la medida en que los participantes que lo ven ya fueron expuestos anteriormente a esta idea, ¿no? Por eso el tema de la repetición es importante. No es lo mismo la primera vez que nos encontramos con un mensaje que la segunda vez que nos encontramos con un mensaje, porque ahí es donde opera justamente nuestro sesgo de confirmación, es decir, esta tendencia a corroborar lo que anteriormente ya creíamos, que es central en la proliferación de la desinformación. Otra característica importante de estos mensajes es que se elaboran para audiencias objetivos, muy bien descriptas y muy bien caracterizadas. Quien elabora este tipo de mensajes sabe a quién le habla. Sabe no solamente cómo piensan o qué prefieren, sino también sabe qué hacen, qué necesidades tienen, qué los moviliza. Así los mensajes se pueden ajustar mucho más perfectamente a las audiencias. Pueden usar sus palabras, pueden reproducir sus estéticas, pueden utilizar incluso sus emblemas identitarios. En general, el registro y el vocabulario que acompaña a las piezas de desinformación contiene juicios fuertes, en general es adversarial, en general es abrasivo y es compatible con el sistema de valores que tiene determinada audiencia, como digo, estudiada previamente. ¿Por qué comparte un mensaje, una pieza de desinformación, quien la comparte? Hay una larga discusión sobre esto y hay estudios que confirman la idea de que se hace como un acto de autoafirmación. Me parece sugerente esta idea. Las personas difunden en redes sociales piezas de desinformación no tanto para tratar de engañar a otras personas, como para enmarcar su membresía en determinado grupo. En definitiva, podríamos decir que es casi un acto para la tribuna. Es como para poder decir, este soy yo, soy uno de estos. El deseo de autoexpresión de una pertenencia se impone por sobre el cálculo de tipo instrumental. Hay una encuesta que hizo Gallup con la Fundación Knight, con Knight Foundation, en donde los participantes admiten haber compartido al menos una vez noticias que suponían que eran falsas. Imaginaban que eran falsas y las compartieron igual.
E informaron haberlo hecho por varias razones, ¿no? Pero entre ellas sobresalen querer llamar la atención y quizás de manera un poco más inquietante, quienes compartieron esta historia de cuya veracidad sospechaban, lo hicieron porque querían difundir ese mensaje a una audiencia más amplia. E incluso hubieron quienes dijeron que lo hicieron simplemente para molestar a otras personas. La violencia en redes sociales, sobre esto se dice mucho, se escribe mucho y empieza a haber cada vez más evidencia también. Nosotros tenemos la idea de que hay cierto registro en la discusión de las redes sociales que normaliza la violencia, ¿no? Que podríamos retratar bajo el eslogan, las redes son así. Esta idea de que porque estamos en las redes está permitido decir cosas muchas veces muy ofensivas sin tener en cuenta la sensibilidad de los demás. Y también contando con que muchas veces nuestra propia sensibilidad fue herida, ¿no? Así, en las redes se empujan los límites de lo que es aceptable en el debate público presencial o físico. Se amplía el alcance de lo posible y permite hasta que un autoritario se vista de democrático invocando su legítimo derecho a expresarse con libertad. Ojalá del otro lado se sientan identificados con esta sensación con la que yo me he encontrado tantas veces, ¿no? Como si reaccionar frente a la violencia fuera un acto de censura de la libertad de alguien más, cosa que difícilmente se podría dar en el registro presencial, ¿no? Si la evolución de una pieza llega a medios tradicionales y motiva rechazo, lo que sucede con estas ilustraciones violentas es que se practica una retirada táctica, ¿no? Se dice que fue una broma, bueno, las redes son así, el contenido fue sacado de contexto, simplemente fue desafortunado, se borra y aquí no ha pasado nada. Al costado de estos atributos hay algunas estrategias que tienen este tipo de mensajes. Insisto, independientemente de si están revestidos con forma de noticia verificable o si son memes como los que estamos viendo. Una de las estrategias más clásicas es movilizar los prejuicios, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que venía diciendo antes del sesgo de confirmación. Los mensajes se apoyan sobre sesgos cognitivos de la audiencia objetivo, que como dije antes, está muy bien tipificada. Particularmente insisto sobre el sesgo de confirmación, ¿no? Las personas tienden a creer más aquello que corrobora su visión del mundo. Hay muchas investigaciones sobre esto que nos indican, por ejemplo, que las personas responden a las correcciones de hechos falsos, mejor dicho, la forma en que las personas responden a las correcciones sobre hechos falsos varía sistemáticamente de acuerdo al grado de compromiso ideológico que estas personas tenían con las creencias en cuestión. O sea, si yo creo muy firmemente en un hecho, me va a costar muchísimo desmentirlo. En la medida en que esa creencia es un poco más lábil, yo podré contrastarlo con, por ejemplo, evidencia. Pero en la medida en que yo estoy muy fanatizado, el sesgo de confirmación funciona mucho mejor. Quienes quieren creer tienden a creer y corregirlos implica vencer una resistencia muchas veces muy importante que requiere si acaso un esfuerzo adicional. La reafirmación de la creencia previa cumple una función en nuestro cerebro, ¿no? Nos genera placer. Y este subidón de entusiasmo es tal que nuestras posibilidades de compartirlo, por fin llegó la confirmación de lo que siempre he creído, aumentan. Y este hecho genera en las audiencias energizadas, como decía antes, la propagación exponencial de los mensajes. Este tipo de mensajes además demonizan a quienes no pertenecen al grupo. No hay adversarios con ideas cuestionables frente a quienes tenemos que contraargumentar.
Muchas veces sin matices, todas aquellas personas que no son parte del grupo se consideran enemigos, con ideas que son detestables y que más vale que empecemos a destruir porque amenazan nuestro estilo de vida. Así vemos en este tipo de piezas que circulan en redes sociales la asociación, la relación del enemigo con los más diversos vicios, con crímenes, con defectos. En esta estrategia, que utiliza en general información sacada de contexto, se alinean todos los ataques dirigidos a destruir la reputación de las personas y por asociación de las fuerzas políticas que representan. Este quizás es un poco más complejo. Homogeneizar y empaquetar a quienes no están de acuerdo como pertenecientes al mismo grupo. ¿A dónde va? ¿A dónde voy? En política, aún en las asociaciones, en las sociedades polarizadas, perdón, siguen existiendo los matices. Frente a determinada posición puede haber distintos grados de desacuerdo e incluso distintos tipos de argumentos por los que no estar de acuerdo. Típicamente los mensajes de desinformación ignoran estas variantes e igualan a aquellos que están en desacuerdo con el grupo propio, sin importar cuán en desacuerdo están o por qué están en desacuerdo. Forman todos parte del mismo grupo de enemigos. De esta manera, los desacuerdos, la diversidad, las corrientes internas, incluso dentro de los mismos partidos, se minimizan o cuando es posible se eliminan. Se etiquetan a todos aquellos que no están de acuerdo como versiones de la misma tribu. Comunistas, fascistas, feministas, a la vez las caricaturizan, ¿no? Feminazis. Esta estrategia también responde a la necesidad de certezas de muchas audiencias objetivos, obviamente en un contexto cambiante, así arrancamos. Homogeneizar y etiquetar simplifica la complejidad del escenario político y esa simplificación muchas veces la necesitamos frente a sucesos que no podemos, como decía al principio, enmarcar en respuestas colectivas. Entonces, simplificar la realidad en opciones binarias hasta resulta tranquilizador para algunas audiencias y atiende a su necesidad de comodidad, de orden, de convergencia. Muchas audiencias objetivos cada vez lo piden más. Las provocaciones, y formaba parte de los atributos de la violencia que intentaba describir anteriormente. Y recuerden esta investigación en donde personas que sabían que algo que estaban difundiendo era falso, a veces lo hacen para molestar. Provocar. Entra en esta categoría las estrategias satíricas, en general con información también descontextualizada y que está orientada a provocar a los enemigos, ¿no? Que quedan invitados a participar en una guerra de troleo interminable. Cuando un enemigo cae en la provocación, para los activadores hay un tesoro, porque la discusión tenderá a reforzar los estereotipos de las tribus ajenas, ¿no? Y a la vez reforzará el sentido de pertenencia en la tribu propia. La conspiración. Y espero nuevamente que estas palabras resuenen en ilustraciones de su propia experiencia en las redes sociales. Las teorías de conspiración funcionan muy bien. En algunas redes las ideas binarias y estereotipadas funcionan excelentemente. En este mundo cargado de incertidumbre, las historias simples de buenos y malos llenan vacíos de sentido. Para sumar espectacularidad en las teorías conspirativas, se pone a los oponentes, por supuesto, como asociados directa o indirectamente a la conspiración. En general, la confabulación está tramada por una minoría poderosa, los privilegiados, el establishment, la casta política, las mafias, quien sea que busca oponerse a los intereses de nuestro grupo, de la nación o de clase, o simplemente, y esto también es muy común y está presente en muchas ilustraciones, atender solamente a sus intereses particulares, incluso para aumentar su riqueza o su poder.
El papel de las teorías conspirativas funciona también para desviar la atención muchas veces de las dificultades de la sociedad en conjunto, ¿no? Y hasta desviar la atención de los errores de los propios dirigentes. La culpa es de otros. Típicamente esta estrategia se dirige a las audiencias objetivo que han perdido confianza en los medios tradicionales y que ven al periodismo tradicional devaluado, no confiable, gente que no es de fiar. Así en casi todas estas teorías conspirativas la prensa suele representarse como parte, ¿no? Como parte de los conjurados. Y al quedar revelada en este fantástico posteo esta conspiración, se desenmascara a los enemigos y se revela la verdad que estaba siendo ocultada por los medios de comunicación cómplices. Por último, y hablaba de agitar las emociones y las emociones fuertes, una de las principales es el miedo. Sobre todo en épocas de cambio, sobre todo ante transformaciones sociales, funciona cuando se agita el miedo en forma de caos, en forma de una amenaza que pende sobre nuestro grupo, que nos va a quitar beneficios o condiciones que hoy tenemos. Por lo general esta técnica, y es curioso, idealiza un pasado que nunca existió, pero que narrativamente se convierte en una época dorada. No pretendo, ni pretendí, ni pretendemos que esta lista de atributos y de estrategias sea exhaustiva. Solamente buscamos describir algunos aspectos que refuerzan la idea de que la desinformación descansa sobre una hipótesis. Las personas que ya se formaron una idea no cambian de parecer. De ahí que las estrategias casi siempre apunten a sesgos cognitivos y que movilicen emociones, ansiedad, melancolía, miedo, indignación, bronca, ira, tristeza. Quienes diseñan estas estrategias de desinformación lo hacen con el supuesto de lo que mueve a las personas no fanáticas a ser parte de estas operaciones que están diseñando, es reforzar su sentido de pertenencia. Las personas, para autoafirmarse, comparten contenido. Y ese compartir contenido les da tranquilidad en tiempos compulsos, en tiempos en donde se hace cada vez más necesario marcarle la cancha al enemigo. En cualquier caso, lo que nos sucede es una paradoja. En momentos en que estamos más conectados que nunca, vamos perdiendo terreno común para debatir. Cuando nuestras posibilidades de diversificar los puntos de vista nunca antes fueron mayores, nos refugiamos en la idea de que nuestra percepción de la realidad es la única válida. Así ya ni siquiera reparamos en los argumentos de nuestros oponentes. Los desacreditamos. Crece nuestra indignación, nuestra ansiedad nos arrastra, y si en tal caso sentimos que hay una controversia, simplificamos el asunto. Lo etiquetamos de acuerdo a alguna visión binaria del mundo. Y si lo que hace falta es reafirmación, lo hacemos con quienes pertenecen a nuestro grupo, que nos refuerzan nuestra propia creencia. Esas creencias que después posteamos en alguna red social y que corona su validación con una serie de likes, como si la verdad pudiera ser construida por consenso. Como fuere, este mecanismo, tan bien incorporado por las estrategias de comunicación política de hoy, amenaza el ambiente democrático. Y su realismo, que podríamos llamar un realismo ingenuo, redunda en una cultura de la intolerancia hacia quienes piensan diferente. La desinformación evolucionó del despliegue de información errónea, parcial o sesgada a la producción de engaños intelectuales y de estafas políticas, diseñadas muchas veces para crear un estado mental de cercanía cognitiva.
En ese tablero, y esta es una de las principales hipótesis que me gustaría defender, el principal agente de la desinformación en redes sociales es la comunidad digital devenida tribu. Es el hecho de que nuestras identidades son cada vez más precarias y contingentes, y esto no está ni bien ni mal, esto es un signo de los tiempos. Lo que es seguro es que en este panorama el debate democrático va a depender de nuestra habilidad para deconstruir estas identidades que cada vez están más cerradas. Y para ello no basta confrontar las noticias falsas, no basta con la publicación y con la transparencia de los algoritmos de las redes sociales. Para esto es indispensable la voluntad política de crear un marco común con herramientas que fortalezcan la autonomía y la capacidad de reflexión de las personas. Los próximos dos módulos justamente se tratan de ver qué podemos hacer para lograrlo o qué se está intentando hacer para lograrlo y qué cosas funcionan mejor que otras. Pero este es el fin del módulo 1. Acá dejo en pantalla unos segundos mis datos y por supuesto estoy abierto a dudas, consultas y si acaso recriminaciones o debates. Muchas gracias. Un abrazo.